agente de aduana le va a decir, mira, ve, bueno, parece que el proveedor se ha equivocado, bueno, pues eso ya reclámalo en su vía pertinente, que lo puede reclamar ante la aduana y apelar al tribunal fiscal. Pero entonces, ¿pero qué puedo hacer? Pues lo único que puedo hacer es, en este momento, si ya no la quieres, si tienes argumentos suficientes como para poder sostener de que realmente ha habido un error, correcto, reclama de apela, pero si no tienes argumentos suficientes, entonces lo único que podemos hacer es que pagues una multa y yo te permito el reembarque. Punto. Pagas una multa y te permito el reembarque. Y el reembarque tienes que hacerlo a los 30 días hábiles contados a partir del reconocimiento físico de la mercancía. Entonces, en el tercer párrafo hay un reconocimiento físico. Es el famoso canal rojo que les he hablado anteriormente. Y en el canal rojo es plena operatividad. Ahí no es que la mercancía salió de la aduana, no, está en la aduana, está en un almacén controlado por la aduana. Ahí no ha salido todavía de la aduana. De tal manera que la aduana pues tiene a través de sus canales, ¿no? Tanto vías de habilitación para entrar a los almacenes, entra al almacén. ¿Dónde se encuentra? Ya, está en tal almacén. Va al almacén, abre contenedor y encuentra mercancía no declarada. Esa mercancía no declarada, de acuerdo a la tabla de infracciones y sanciones, es comiso más multa. Entonces el contribuyente pues dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces el agente de aduana dice, si tienes argumentos suficientes, impugna, reclama y luego apelas. Y si no, mira, paga una multa y te permito el reembarque. No, pero quiero pagar. No, señor, tú me has querido sorprender. No te permito yo nacionalizar ni regularizar ninguna declaración. Lo único que te es permitido, de acuerdo a la norma, y de acuerdo al párrafo tercero del artículo 145, es reembarcar. Nada más, nada más. No vas a poder nacionalizarla, no vas a poder importarla, porque es un castigo que te hace, porque me has querido sorprender. De tal manera, pues, que lo único que tiene que hacer es pagar, ¿no? La multa y le permiten el reembarque de la mercancía. El tercer párrafo, tal como ustedes pueden leerlo, dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrar mercancía no declarada, esta caerá en comiso a opción del importador, podrá ser reembarcada, pero es pago una multa y siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de 30 días computado a partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía. De no culminarse el reembarque, la mercancía caerá en comiso. Clarísimo. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Inafectaciones. Fíjense, cuando hablamos, la ley ha sido sabia acá porque no utiliza una institución frágil que es la exoneración, que si no tiene plazo en tres años, prácticamente queda sin efecto. En cambio, en la inafectación es una institución más sólida. ¿Por qué? Más sólida porque se da por una ley y para derogarla tiene que tener otra ley, que se da indefinidamente, depende, ¿no? De la política fiscal, pero se da indefinidamente. La Ley General de Aduanas, en su artículo pertinente, trata de inafectaciones, pero estas inafectaciones que tienen taxativamente las mercancías que están inafectas, o sea, lo dice, ¿qué mercancías en materia aduanera están inafectas? ¿No? La primera mercancía inafecta es las muestras sin valor comercial. Las muestras sin valor comercial. ¿Qué quiere decir? Que hay muestras con valor comercial también, pero las muestras con valor comercial sí pagan impuestos, sí pagan derechos de impuestos aduaneros. La muestra sin valor comercial es aquella mercancía que por sí misma, como mercancía individualmente considerada, no está sujeta a venta. Ella, más bien ella como muestra, valga la redundancia, muestra sus características, sus bondades, sus cualidades, sus adelantos tecnológicos, dependiendo de la naturaleza de la mercancía. En otras palabras, esa mercancía sirve para invitarte a comprar las otras que vienen del mismo tipo, de la misma naturaleza, con las mismas características, con las mismas bondades, con los mismos adelantos tecnológicos. Hay muestras con valor comercial y muestras sin valor comercial. Hay todo un procedimiento en las cuales se establece qué muestras cubre hasta el 100%, qué muestras cubren el 50%. Por ejemplo, las muestras medicamentos, los medicamentos solo te cubren el 50%. El 50% están exonerados. Hay un número determinado y el otro 50% lo pagas. Los perfumes también. Hay una cantidad determinada de perfumes que pueden ser muestras.
los otros no, o solamente a un porcentaje, el otro porcentaje no. Entonces, hay todo un procedimiento en cuanto a muestras que hay pues toda una ponderación con respecto a la naturaleza propia de la mercancía que viene como muestra, ¿no? Hay un caso de la Coca-Cola, por ejemplo, la Coca-Cola eh, normalmente está constantemente cambiando de envases. ¿Recuerdan ustedes la pirañita, una gaseosa chiquita, que ahora ha vuelto a salir? ¿No? Pero antes el estudio de mercado decía que esa botellita chiquita no satisfacía la C de cualquier persona que quería tomar como bebida, ¿no? Chiquita, tomarse una. Sí, y bueno, sugirieron hacer otro tipo o sea, más grande, para de alguna forma atenuar, ¿no? La sea, y la Coca-Cola proyecta un envase de mucha mayor capacidad, ¿no? De 300 mililitros, etcétera. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos de Norteamérica, al establecerse ese envase que ya se expendía en los Estados Unidos años atrás, manda 160 muestras de plástico. Y las muestras de plástico son pelotitas chiquitas, preformas de plástico, que cuando se entra el líquido o se echa aire, se inflan y sale el envase. Pero son pequeñas pelotitas de plástico. 160 más Estados Unidos, y el criterio de la aduana peruana es que, bueno, como por el número, realmente no todas son muestras sin valor comercial, sino que basta 10 o 20 y el resto son muestras con valor comercial. Por lo tanto, uno, está equivocado en la partida arancelaria de estas que no son muestras con valor comercial. Y dos, que este cambio de partida arancelaria implica un impacto tributario, por lo tanto, has cometido una infracción. O sea, te van a cobrar tributos más multa, ¿no? Por 140 envases de plástico. O sea, 20 te aceptan y 140 no, como muestras en valor comercial. ¿Cuánto es el total? $22. Multa más derecho dejado de pagar. Ok, por $22, bueno, no se litiga realmente. Llegar a un tribunal por $22 no es, no es pertinente incluso, porque incluso el mismo abogado te cobra hasta 100, $150 solamente por escrito. Entonces, llegar a un tribunal por $22, llegó, lo vimos. Y la Coca-Cola pues tiene un enjambre de abogados. Dice, me hace una, la aduana y me va a seguir haciendo, ¿no? Dándome reparos, observaciones. Pero ¿qué sucede, no? Bueno, la Coca-Cola te envía pues realmente por la cantidad de abogados que hay, ¿no? Y por la certeza que tienen para trabajar, ¿no? Que trabajan con técnica. Me mandaron 4 cajas de documentos donde me explican cada 10 unidades o 5 unidades para qué áreas son y cuál es la necesidad y cuál es el estudio. Es más, me dicen, nosotros mandamos a Brasil 400 envases, preforma. A Chile mandamos 200. A Ecuador lo mismo. Y nunca nos han hecho un problema, ninguna aduana. Primera vez en Perú que me hace un problema. Acá está, y enseñan. Todo es evidencia, todo es prueba, medio probatorio. De tal manera, pues, que cuando uno ve, y efectivamente tenían razón, ¿no? ¿Qué hace el tribunal? Les revoca la resolución y evita que atentar contra la naturaleza marciológica. ¿Por qué atentar contra la naturaleza marciológica? Porque cuando una muestra no pasa, o sea, no es admitida, la inutilizan. Y si es plástico, lo único es de piquete y ya no sirve. Entonces, evítate de inutilizarla, evítate de atentar contra la naturaleza merciológica. La siguiente mercancía son B, los premios obtenidos en el exterior por peruanos o extranjeros residentes en el Perú, en exposiciones, concursos, competencias deportivas en representación oficial del Perú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirnos esto, ¿no? Hablamos pues de estos premios en las cuales van a partir peruanos y extranjeros, residentes en el Perú, pero cuyo, cuyo registro debe estar en el IPD o en el órgano pertinente que emitir la resolución en la cual tiene carácter oficial la representación de estas personas, la representación del Perú de estas personas, ¿no? De tal manera que ellas son la relación constatada, verificada, acreditada sin otras, ¿ya? Porque cuando va, por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo infantil,
a un equipo de adolescentes que va a participar en un campeonato en Miami, por ejemplo, hay un caso, que fue un equipo infantil a participar en Miami de fútbol y participaron varios países y ganó el equipo infantil peruano. Pero ahí se acoplaron varios entrenadores peruanos allá. Y cuando se hacen los regalos a todo el plantel, que eran como 30, se hace el regalo, ¿no? A cada uno le regalaron artefactos, esto, ¿no? Y bueno, de valor. Y los otros entrenadores, creo que fueron como 3, 4 entrenadores, también pidieron que se les reconozca a ellos. Hacen la consulta y efectivamente, pues mientras no estés debidamente acreditado y no seas considerado dentro de la resolución que oficializa la participación del Perú en estos eventos, porque la oficialización es que vas a vestir la camiseta nacional y vas a representarlo al Perú. Entonces no procedió, ¿no? Ellos se quejaron porque habían trabajado y habían ayudado, ¿no? O habían apoyado para conseguir ese campeonato al Perú. Pero se debe tener claro que en la medida que no te acredites, o cuanto menos dices, yo de acá de Miami voy a participar, y le hubiesen mandado por una comunicación al IPD o al órgano pertinente. Pero no lo hicieron, por lo tanto no fueron considerados, ¿no? O sea, es una acreditación oficial y esta es en la relación de la resolución que emite el órgano pertinente. C. Los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos. En realidad la mercancía son los féretros o ánforas, no los cadáveres, son los féretros o ánforas. Si fallece un connacional fuera del Perú, el convenio es que solamente se limitan a lo estrictamente necesario. ¿Qué es lo estrictamente necesario? Controlar y verificar en qué medio de transporte han venido al Perú. Y luego inmediatamente se ponen a disposición de los familiares que están esperando el féretro y se lo entregan a los familiares, ¿no? Los vehículos especiales o las prótesis para uso exclusivo de discapacitados. O sea, se refiere pues a un vehículo que le hacen una transformación, un cambio, una modificación a efectos que pueda servirle al discapacitado para que pueda realizar sus actividades normales. Un vehículo especial, por ejemplo, si a un discapacitado le faltan los miembros inferiores, entonces van a modificar el carro para que sea solamente manual, la palanca de cambio de arriba, o sea con miembros superiores para hacer los cambios, ¿no? ¿Ya? Y estos vehículos modificados, adaptados para estos discapacitados, realmente están inafectos, ¿no? ¿Ya? Pero hay que probar su modificación, ¿no? ¿Qué modificaciones les han hecho? ¿No? Es más, esta norma también se amplía a aquellos adelantos tecnológicos, tecnología, que hacen que los miembros inferiores o superiores, en las cuales algunos discapacitados no, pues, no los tienen, los han perdido, son pues ahora con energía, ¿no? Basta que lo adaptes y un ligero movimiento y ellos actúan como si fuera un brazo normal, una pierna normal. Lo que antes fue ciencia ficción, el hombre nuclear, ahora se utiliza esa energía para darle, digamos, confort, ¿no? Mejor desplazamiento a la persona que, bueno, ha tenido pues este tipo de siniestros o de actos en los cuales han perdido estos miembros superiores e inferiores. Hay drones que los programan y le insertan el chip en una parte del cuerpo al invidente y el dron lo guía al lugar donde lo han programado, que le manda luces al cerebro para que él cuando vea luces pueda caminar y cuando no vea las luces se para, de manera que él tranquilamente puede cruzar la gran avenida, ¿no? ¿No? De la gran avenida o las grandes avenidas. De tal manera, pues, que drones multimedia o drones clasaríos que le llaman, que prácticamente movilizan a un discapacitado o a un invidente, ¿no? Esa tecnología con esos tipos de artefactos que le van dando confort y desplazamiento normal a un invidente, pueda, pues, también ser considerado dentro de la inafectación. Las donaciones aprobadas por resolución ministerial del sector correspondiente, aquí este es el inciso E, sí, dentro del artículo pertinente de inafectación, ¿no? Dice, las donaciones aprobadas por resolución ministerial del sector correspondiente efectuadas a favor de las entidades del sector público, con excepción de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, así como a favor de las entidades e instituciones extranjeras de cooperación internacional, ENIEX, organizaciones no gubernamentales de desarrollo nacionales, ONG de Perú
e instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter social o educacional, y PREDAS, inscritas en el registro correspondiente, que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APS. O sea, pues, se refiere, pues, a aquellas donaciones provenientes del exterior y que están destinadas para estas instituciones debidamente acreditadas en el Perú, ¿no? El inciso F nos hace alusión a las donaciones efectuadas a las entidades religiosas, así como a las fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de constitución comprende alguno o varios de los siguientes fines: educación, cultura, ciencia, beneficencia, asistencia social u hospitalaria, ¿no? Aquí muchas veces uno duda de esas entidades que perciben estas donaciones, que hay todo un trámite. Pero sí podemos estar seguros que cuando se trata de la Iglesia Católica y Cáritas del Perú, sí estas donaciones cumplen su objetivo, ¿no? Entonces ahí sí no podemos dudar de la Iglesia Católica ni de Cáritas del Perú. Pero totalmente se refieren donar a estas entidades que perciben fines eminentemente benéficos. Y G, las importaciones efectuadas por universidades, institutos superiores y centros educativos. ¿A qué se refiere? El artículo 19 de la Constitución Política del Perú, de bienes para prestación exclusiva de servicios de enseñanza conforme a las disposiciones que se establezcan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de importaciones para universidades y cualquier centro educativo que corresponde a primaria, secundaria o educación superior en una universidad, incluso institutos tecnológicos o otros centros de capacitación del Estado estatal, pero que tengan como objetivo la enseñanza, están inafectas, ¿no? Estas mercancías que vienen, tienen que venir, o sea, el requisito es que estas mercancías vengan, ingresan al Perú, pero para cumplir fines educativos. Esa es la condición. Mercancías que ingresen al Perú para cumplir fines educativos, ¿no? Entonces, cumple con el requisito para estar inafectos. Después que haya normas que traten de organizar y que no hay un abuso por estas inafectaciones, sí es correcto, pero más allá no. Los medicamentos o insumos que se utilizan para la fabricación nacional de equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, del VIH, SIDA y de la diabetes. Hay tres enfermedades que realmente son las más agudas. Disculpe, estoy con mis perritos acá, que como los perros son territorialistas, pues cualquier invasión de cualquier persona que toque el timbre inmediatamente tratan de proteger, ¿no? Tratan de protegerlo. A ver, entonces, se habla de medicamentos. Hay tres enfermedades que realmente están acabando con la humanidad. ¿Cuáles son? El cáncer, el SIDA y la diabetes, ¿no? Aparece mentira que dicen uno la diabetes es la más la más que se puede controlar. No, parece que hoy por hoy la diabetes es la más peligrosísima. Te va minando en un momento determinado que ya no más, ¿no? Te coge, te afecta un órgano vital y ahí te vas, rápido nomás. La diabetes es bien difícil, es una enfermedad muy lamentable. He visto varios familiares definitivamente padecer esta enfermedad, pero es bien triste. Pero lo que hay que mencionar acá es que estos medicamentos, a pesar de que tienen inafectación, son caros en el Perú. Y son caros para todos, ¿ah? Al menos incluso para los que están en buena situación económica. Es caro, son caros, a pesar que están inafectos. Si uno comienza a comparar con su vecino Brasil, por ejemplo, en Brasil no están inafectos, pero son más baratos que en el Perú. En uno de los pueblos ribereños, los pueblos fronterizos, lo único que tienen que hacer es cruzar el puente y consiguen un 30-40% menos. La pregunta es, ¿qué pasa con la supervisora del Estado de los laboratorios que ganan 400 o 500% de ganancias? 400 a 500% de ganancias, ¿no? Y esto va en detrimento de las personas que tienen menos recursos, ¿no? No se trata acá de ser humanista, ni no, qué pena. No, 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 no. Lo real es que, a pesar que están inafectos, son caros. En comparación con otros países que no tienen inafectación, ¿no? Son caros. Entonces aquí sí depende pues de los empresas supervisoras del Estado que establezcan pues una racionalidad en la ganancia de los laboratorios, ¿no? Y de los importadores y de las farmacias, ¿no? Entonces ahí eso pues ya depende del Estado, ¿no? Tener un mejor control de estas entidades que son las que importan
o que fabrican estos medicamentos, ¿no? que vienen al Perú, que están inafectos, no pagan derechos arancelarios. A ver, el equipaje y menaje de los peruanos que fallezcan fuera del Perú. Equipaje son las mercancías mercancías estrictamente necesarias que porta el viajero sin ingreso y salida o que esté en tránsito por un país. Y el menaje son digamos, son ya los bienes que necesita una persona para tener un mejor confort de vida en su hogar. Pero cuando hablamos de su hogar ya hablamos de un juego de dormitorio, juego de comedor, juego de cocina, ¿no? Juego de cocina, de dormitorio, de comedor, pero ya es el menaje. Entonces, el equipaje y menaje de los peruanos que fallan al Perú están inafectos. Pero hay que mostrar que ese equipaje y ese menaje corresponde al peruano fallecido. No, no es que traer, nada más tienes que tener tus facturas, tienes que tener tus documentos que acreditan propiedad de aquel que ha fallecido fuera del Perú. La repatriación de bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la nación. Entonces, ¿se refiere a quién? Se refieren a aquellas mercancías que bueno, forman parte del patrimonio histórico y cultural del país, pero que por X motivos salieron del Perú y están fuera del Perú. El caso de Machu Picchu, cuando Hiram Bingham, ¿no? Se lleva o la mayor parte de objetos que estaban en mala situación, ¿no? Y los llevan para restaurarlos y para estudiarlos, no le dijeron que lo llevaran pues por más de 100 años, no, lo reparen de igual el tiempo suficiente y luego lo devuelvan, ¿no? Después de 100 años o más, este, le pidieron a Yale que devuelva. Ya exigió que se fabrique un museo en el Cusco. Fabricado el museo en el Cusco, regresan estos bienes, bueno, forman parte ahora del museo, ¿no? Del Cusco, ¿no? Bueno, pero estos bienes, algunos ministros de Cultura, por ejemplo el de Chile últimamente, hace unos años vi que la misma ministra de Cultura de Chile, en la plena frontera Chile-Perú, le devolvía al Perú huacos retratos, fardos funerarios, bueno, momias de las culturas, que devolvía al Perú, ¿no? Bueno, siempre hay pues agentes del Estado frente a los coleccionistas que ya quieren vender estas mercancías y lo anuncian por internet, están, ¿no? La policía de patrimonio arqueológico atrás de estas personas, intervenirlas bueno, pues recuperar estas mercancías y devolverlas al Perú. La mayoría de mercancías que hemos tenido, no la mayoría, una gran parte de mercancías que tenemos en los museos son precisamente por ellos, que son gente del exterior, policía del exterior, ¿no? que detecta, inmediatamente la recupera y le mandan al país, ¿no? Gran parte del patrimonio que tenemos fuera es por esa metodología que tienen de recuperar esas mercancías y luego mandársela al país, ¿no? Luego tenemos el equipaje de acuerdo a lo establecido por el presente decreto legislativo y su reglamento. Hablemos de equipaje. Decía que el equipaje son las mercancías necesarias, estrictamente necesarias para aquella persona que, la va a utilizar, ¿no? Que no exceda al uso, a la necesidad que tiene sobre esa mercancía. Por ejemplo, no puedes ir a Estados Unidos con un evento de 3 días. Lo usual es que lleva 3 ternos, un día luces un terno, y te vengas con 20 ternos. Pues eso no es racional, no es racional. Tráete 3 ternos más, trae 5 ternos más ya. Pero lo demás, ¿para qué lo traes? Es para venderlo, es para comercializarlo. Y tampoco una dama que se va a Miami y pues va a estar una semana y ahí lleva 7 vestidos. Pero trae 50 vestidos. ¿Para qué va a ser? No va a tener, pues, son 50 vestidos, ¿no? Y te trae 50 vestidos y vestidos, pues, que allá están de remate, ¿no? Y acá cuestan una cantidad significativa, ¿no? O que también damas que se van y traen kit de cosméticos. Y kit de cosméticos, pues, que no te lleva ni un cosmético, pero trae 50 kit de cosméticos. Toda una maleta llena de cosméticos. Definitivamente, y estos casos yo los veo, porque yo los he visto, incluso de amigas que han ido y me dicen, hermano, me han quitado. Hoy me llaman, me han quitado, me estoy en la aduana, estoy en el aeropuerto, me están quitando mis kits, son 50, pero ¿para qué traes tanto?
Se supone que lo que tú traes es para tu uso estrictamente, traes 3, ya 5, traes, pero no 50, pues. Y esos cosméticos necesitan un registro sanitario, ¿no? Un registro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tiene que ser registro sanitario y por la cantidad te van a quitar. Pues yo no puedo hacer nada porque llegan y nosotros tenemos ya criterio, ¿no? Que te están dando la cartilla y si no declaras en la cartilla, las mercancías que están más allá de donde estás, donde te dice la cartilla y no la declaras y no pagan ni siquiera el impuesto único, te van a comenzar eso, difícil que lo recuperes, ¿no? O sea, ya te digo, ya te voy diciendo que te lo van a quitar, o sea, no gastes más de lo que te van a quitar, ¿no? Entonces, ya se les dice, pues, ¿no? Pero es para tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta de las mercancías que uno puede tener, puede traer al país, que pues sirve como equipaje, ¿no? Hay un seguimiento que se le hizo a un médico, por ejemplo, que 3 veces sale del Perú. Primer viaje Lima-Londres, se va con una maleta, regresa con 2. Segundo viaje en el mismo año, se va con la esposa, se van con 2 maletas, regresan con 4. Tercer viaje, el médico se va a Londres con la esposa y los dos hijos, ¿no? Se van con 4 maletas y regresan con 12 maletas. Inmediatamente, Salud Internacional, revisan las maletas y encuentran 4.700 ampollas. Pero le preguntan al médico, ¿para qué son? Para alergia. Los 4 somos alérgicos. ¿Y cuál es el valor? 0,10 centavos de dólar. Googlea el aduanero, el oficial de aduanas, y encuentra que cada ampolla costaba $4.90, multiplicada por 4.700, imagínense. Entonces le preguntan, y él explica, pues que esa medicina es diaria para cada uno de ellos y ya no iban a regresar a Londres hasta dentro de 4 años. Y esa medicina duraba una prescripción de 4 a 5 años. Definitivamente, pues un poco no creíble, ¿no? Porque es bastante. Y se consultó a algunos médicos, por más severa que sea la alergia, no puedes utilizar todos los días una ampolla de $4.70, ¿no? Pero además de 4 del precio, por cualquier tratamiento riguroso lo tomas un tiempo y después ya no lo dejas de tomar cuando ya mejoras, ¿no? Pero bueno, la situación es que no era creíble. Se comisó la mercancía y quedó comisada, ¿no? Independientemente, pues, que una vocal me decía, pues, que no, pero hay que tener en cuenta, sí, pero tener en cuenta no tiene argumento, pues. Los argumentos son muy débiles, ¿no? Y realmente no me generan convicción a mí para poderlo aprobar, ¿no? Entonces, pues quedará en comiso, ¿no? Este es un, este es un caso que se ha dado y es un caso real, ¿no? Es un caso real. Los envíos postales para uso personal exclusivo del destinatario de acuerdo a lo que estableció por reglamento. Los envíos de entrega rápida realizados en condiciones normales que constituyan correspondencia, documentos diarios, publicaciones periódicas, sin fines comerciales de acuerdo a lo establecido por reglamento. Y por último, las mercancías hasta por $200 americanos. En fin, estos son, digamos, mercancías que están inafectas. Lo que yo quería que ustedes lean era esta diapositiva. Mercancías con inafectación. Las mercancías importadas con inafectación o exoneración no podrá ser transferida o cedida por ningún título ni destinada a fin distinto del que originó dicho beneficio, dentro del plazo de 4 años contado a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. En caso que se transfieran o cedan antes del plazo señalado en el párrafo anterior, se deberán pagar previamente los tributos diferenciales. ¿No están comprendidos? Bueno, lo que me quiere decir es que una mercancía que ingresó bajo cualquier circunstancia, de repente beneficiada con el PECO, en otras zonas que te dan beneficios, o inafectas o exoneradas, realmente no puedes disponer de ella hasta 4 años. Eso te manda. Pero si tú lo haces, pagas derechos diferenciales. Lo puedes hacer, pero pagas derechos diferenciales, ¿no? Eso es lo que te quiere decir. 4 años, úsalas, es para ti, te beneficia a ti. Y así estés en una zona que le beneficia a la zona, pero tú eres el beneficiario directo, ¿no? Como persona humana, pero dentro de los 4 años, si no quieres pagar tributos, bueno, no lo dispongas, úsalos para ti. No lo arriendes ni lo prestes. Pero si lo vas a vender, paga derechos diferenciales. ¿Qué son derechos diferenciales? La diferencia que existe entre lo que pagaste al momento que ingresaste o al momento que te beneficiaste con estas mercancías, inafectas o exoneradas, y no lo que debes pagar cuando los vas a vender
porque van a ir destinados a una zona común que no tiene beneficio, ¿no? Esos son derechos diferenciales, pero hablamos de 4 años contados a partir del siguiente de la numeración de la declaración. Acá hay algunos casos que son propios de lo que estoy mencionando. Determinación de la obligación tributaria aduanera. Ya sabemos que es determinar deuda, ¿no es cierto? Establecer cuantías, el quantum debitore, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la cantidad? En materia aduanera hay dos modalidades de determinar. Uno, la autoliquidación. Pero la autoliquidación, cuando lo hace el importador, es netamente indicativa. Y la determinación por la aduana. A la larga, cuando la aduana observa, entonces pues ahí podríamos decir que a la larga la aduana es la que determina la obligación tributaria aduanera, ¿no? Luego tenemos la exigibilidad. ¿Cuándo una deuda es exigible? Cuando se ha cumplido el plazo o el término para el pago y no lo ha hecho. No han honrado la creencia del Estado. Al día siguiente nace el jus imperium del Estado y se computan intereses. ¿Cuándo nace el jus imperium del Estado? Cuando no ha cumplido dentro del plazo para el pago, término para pagar la deuda o la deuda tributaria, y entonces la aduana tiene luz verde para activar su jus imperium. ¿Qué es jus imperium? Coerción y coacción. Coerción, una amenaza, tienes 7 días para pagar. Si no me pago, te ejecuto. Si no me pago, inicio una ejecución coactiva. Y la ejecución coactiva son todas las medidas coactivas, ¿no?, que se utilizan y están establecidas en el Código Tributario. Congelamiento de todas tus cuentas bancarias, ¿no? ¿Qué más? Secuestro conservativo, embargos, intervenciones en tus locales. Bueno, son la violencia legalizada por el interés público que tiene la SUNAT, aduanas. ¿Y qué interés público? ¿Qué entendemos por interés público? ¿No? Bueno, la expectativa que tiene todo ciudadano peruano, que el Estado de los ingresos corrientes los destine a obras públicas que tanto necesitan los habitantes del Perú. Interés público somos todos. Interés público es para que el Estado, con esos ingresos, cubran los gastos que satisfagan necesidades inmediatas de los habitantes del país. Ese es interés público, que todos tenemos interés, ¿no? Que hayan satisfacción de lo que cuanto menos medianamente o básicamente nos dé el Estado. De tal manera que por eso es que el Estado, cuando no le pagan el tributo, utiliza el jus imperium, que es la violencia legalizada, ¿no? Violencia legalizada. Algunos protestan contra esta violencia legalizada, pero son ingresos para beneficio de todos los peruanos, en la medida que se han utilizado en bienestar de todos los peruanos, pero cuando no lo utilizan en bienestar de los peruanos, me parece que están desviando la finalidad de lo que es el tributo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, veamos acá esta parte porque fue modificado el artículo 150. La columna de la izquierda es lo que hubo, lo derogado, y la columna derecha es lo que está vigente y cómo se ha derogado. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria anual es exigible. En la importación para el consumo. Sin garantía y con garantía. Sin garantía es cuando no se constituye ninguna garantía. El artículo 160 de la Ley General de Aduanas nos hace alusión a garantías globales y específicas. Garantías específicas es para te garantiza una sola operación, un solo régimen, ¿no? Y puede garantizarla hasta por 3 meses. Y las garantías globales es garantizar más de una operación, más de un régimen. Y tienes que garantizarla hasta un año, ¿no? O sea, hay una operación o regímenes ilimitados y vas a utilizarlo hasta un año. No son las garantías globales. El artículo 160 de la Ley General de Aduanas contempla ese tipo de garantías, pero son opcionales, son facultativas, son voluntarias. Si quieres las constituyen y si quieres no. Pero cuando tú garantizas previa al despacho, las constituye en favor de la importación que vas a hacer ante aduanas, la aduana te ayuda para que despaches en 48 horas. La aduana hace todo lo necesario para que tú despaches en 48 horas. Ese es el beneficio de las garantías, ¿no? Pero son facultativas. Y en este caso, en la exigibilidad te hablan de garantías del artículo 170, garantías facultativas. Ahora, hablamos de despachos. En este artículo utilizamos despachos diferidos y despachos anticipados. ¿Qué es un despacho anticipado? Gestionar, tramitar la DAN, la declaración aduanera de mercancía, antes de que la mercancía llegue al Perú, antes que la mercancía llegue al puerto.
De tal manera que ya tenemos diligenciada la declaración aduanera de mercancía. Incluso sabemos qué canal es, qué canal rojo, naranja, verde, del control aduanero. Y despacho diferido es cuando la mercancía ya está acá y tienes un tiempo para gestionar la declaración aduanera de mercancía, numerar la declaración aduanera de mercancía, pero la mercancía ya está acá, eso se llama despacho diferido. Pero la ley también te hace alusión a lo que es despachos urgentes y despachos de socorro. Urgente solamente para un determinado número de mercancías dentro del universo arancelario. Puedes pedir gestionar la declaración de mercancía antes de que la mercancía llegue a puerto o después de la mercancía que esté en puerto. Y solamente es para algunos productos. Lo puede hacer el intendente o a quien autoriza el intendente, funcionario o servidor a quien autorice el intendente. Funcionario a quien autorice el intendente. Pero también hay envíos de socorro, donde las mercancías ingresan, se someten al control estrictamente necesario, o sea, qué transporte y con qué transporte veniste, y luego se le entrega a la persona que la va a llevar a socorrer a víctimas de catástrofes naturales, de un siniestro, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos los despachos simplificados. En el despacho simplificado es, por ejemplo, cuando la mercancía tiene un valor de $2.000 FOB, ajustado de acuerdo a la aplicación del acuerdo de valor de la OMC hasta $3.000 americanos FOB. Pero se excede de ese monto, entonces esa declaración simplificada, que es una sola hojita con datos básicos, se legaja y se va a aplicar, ¿qué? Se va a aplicar la declaración o vas a gestionar la DAN de 3 cuerpos, A, B y C, A1, B, B1 y C, en las cuales tienes que contratar a tu agente de aduanas, porque cualquier error en esa declaración es una infracción. Y por lo tanto, si hay infracción, te van a aplicar normalmente una multa, ¿no? Es por ello, pues, que cuando sobrepase esa cuantía, ese valor de la mercancía, se le aplica, pues, se le recomienda que se haga con una DAN clásica y contratar a un agente de aduanas, ¿no? Muy bien, entonces veamos el artículo. En la importación para el consumo sin garantía, o si el importador no garantiza nada, que sean los culos el tiempo que se necesite normal para hacer la importación. Dice, sin garantía, bajo despacho anticipado a partir del día calendario siguiente, de la fecha en que terminó la descarga. Si hoy terminó la descarga, hoy terminó de 10 contenedores, el número 10 se descargó del buque con grúa pórtico y lo colocó en el tráiler que lo voy a llevar hasta las instalaciones del comprador, o sea, su bodega, su depósito, su tienda. O si es carga suelta, si son 1.000, el número 1.000, el bulto número 1.000 se descargó del buque, del avión, del camión, del vagón, del tráiler, ¿no? Se descargó. Hoy, siendo el 30 de mayo del 2026, a las 9:21, se descargó el bulto número 1.000 o el contenedor número 10. Por lo tanto, ya se descargó la mercancía. ¿Qué te dice la norma? Te dice, en el caso de despacho anticipado, ¿no? A partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga. Si hoy se terminó la descarga, 30 de mayo, el día de mañana, domingo, 31 de mayo, será exigible la obligación tributaria aduanera. Pero a pesar de estar sábado y domingo, me dirán ustedes, ¿usted está computando el día? Sí. ¿Por qué? Porque la norma te dice días calendarios, no te dice días solamente. Si dijera días, son días hábiles. Pero como dice calendario, te obliga a computar los 7 días de la semana. Se considera sábado y domingo. Por lo tanto, no, si es que termina la descarga el día de hoy, sábado 30 de mayo, mañana, domingo 31 de mayo, es exigible la obligación tributaria aduanera en un despacho anticipado sin garantías. En el caso del despacho diferido, ¿no? Se computa a partir del despacho diferido, en el caso del despacho diferido, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración, con las excepciones contempladas por el presente decreto legislativo. Si hoy se enumera la DAN, un despacho anticipado, declaración de mercancía, el día de mañana, domingo 31 de mayo, sería exigible la obligación tributaria aduanera. ¿Por qué? Porque también te está señalando día calendario. Y hoy se enumeró la declaración de mercancía un sábado. Mañana será exigible la obligación tributaria aduanera, mañana domingo 31 de mayo. En A2, acápite A2, dice estar garantizada la deuda de conformidad con el artículo 100, aquí si se constituye deuda, no voluntaria, opcional, facultativa. Si quiere la constituye, si no, no en favor del despacho y la constituye ante la aduana. Entonces, en el despacho anticipado a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga.
Estamos hablando de un despacho anticipado común simple, pero está garantizado. A partir del 21º calendario del mes siguiente al término. Si hoy se descargó, hoy 30 de mayo, será exigible el 21 de junio. Dice 21º día calendario del mes siguiente al término de descarga. 2. O sea, ítem 2, en el despacho anticipado numerado por un operador económico autorizado, a partir del último día calendario del mes siguiente, la fecha y el término de descarga. ¿Qué me quiere decir eso? Si hoy se descargó, ¿no?, en un despacho anticipado, realizado por un OEA, un operador económico autorizado, ¿cuándo es exigible la evaluación tributaria aduanera? El 31 de junio, porque dice el último día calendario del mes siguiente, la fecha y el término de la descarga, ¿no? Esa es la ventaja que se le da al OEA, al operador económico autorizado. Ítem 3, en el despacho diferido a partir del 16º día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. Muy bien, 10º día calendario siguiente. Entonces, si hoy estamos 30, le adicionamos 16, o sea, el 15 de junio, será exigible la obligación tributaria aduanera en un despacho diferido, ¿no? En un despacho diferido con garantías. Ítem 4. En la declaración a que se refiere el inciso A del artículo 27 a partir del último día calendario del mes siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Este inciso del artículo 27 se refiere a facilidades a un operador económico autorizado y se hace alusión a la numeración de una DAN que no solamente comprende un despacho, sino varios despachos por un tiempo determinado, una semana, un mes, 15 días, depende. Esta DAN cubre, cubre y abarca varios despachos del operador económico autorizado. ¿Pero qué dice? En el caso del inciso A del artículo 27, a partir del último día del calendario mes siguiente a la fecha de la numeración de la declarada, se supone que esa DAN, esa declaración de una mercancía, facilitadora del operador económico autorizado, no se numera el día de hoy, 31 de mayo, será exigible el 31 de julio. O sea, la deuda tributaria aduanera por esa mercancía, por esa DAN que ampara, ¿no?, que ampara una mercancía que ingresa al país, ¿no?, por un OEA, será exigible el último día calendario del mes de junio, o sea, el 31 de junio será exigible la obligación tributaria aduanera. Si se numera el día de hoy, 31 de mayo. Ítem 5. En la declaración a que se refiere el inciso B del artículo 27, a partir del último día calendario mes siguiente a la fecha del término de descarga. Bueno, en el inciso B del artículo 27 se habla de una mercancía, de una declaración inicial, ¿no?, sobre la cual pues se tiene en cuenta todo lo que es la importación en los trámites básicos, y después viene una DAN complementaria, ¿no? Pero en este caso, DAN inicial y DAN complementaria, se tiene en cuenta también lo que se llama a partir del último día calendario mes siguiente del término de descarga. Si hoy se terminó la descarga en este tipo de facilidades que se le da al operador económico autorizado, ¿de cuándo será exigible la obligación tributaria aduanera? Hoy 30 de mayo se descarga la mercancía. Será exigible el 31 de junio, el último día calendario del mes siguiente, contando a partir de la fecha de término de la descarga. Y por último, el acápite 6, en el caso del inciso A del artículo 132, a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de la transmisión o presentación del documento comercial oficial. Recuerdan que el artículo 140, nacimiento de la obligación tributaria aduanera, inciso A, la obligación tributaria aduanera nace en importación para el consumo a la fecha de la numeración, ¿no? A1, ¿no?, cuando se trata de un despacho o un despacho excepcional, cuando no se utiliza declaración aduanera de mercancía. Se tiene en cuenta, nace a partir de la transmisión o presentación del documento oficial o comercial, ¿no es cierto? Entonces, nace a partir de la presentación o transmisión, igual acá. ¿Es exigible a partir de cuándo? ¿No? Dice, a partir del 21º día calendario mes siguiente a la fecha de la transmisión o presentación del documento comercial oficial, ¿no? Si hoy o el lunes estamos 1 de junio del 2026, se transmite, ¿no?, vía electrónica a la aduana ese documento comercial o oficial, o se presenta en mesa de parte ese documento comercial u oficial, entonces, ¿cuándo será exigible la obligación tributaria aduanera? Dice, el 21º día que en el mes siguiente. ¿Cuándo será exigible? El 21 de julio. El 21 de julio.
Miren, ahora, esta parte, le repito, no está todavía reglamentada, no está en vigencia, pero de todas maneras ya está reglado, ya está normado, ya está contemplado normativamente en el país, ¿no? Pero tenemos más en materia de exigibilidad. En el traslado de mercancías, B, en el traslado de mercancías zona de tributación especial a zona de tributación común, y la transferencia de mercancías importadas o exoneración en afectación tributaria a partir del cuarto día siguiente de notificada la liquidación por la autoridad aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto casos cuando la mercancía entra al PECO, a veces están liberados, o a veces pagan un mínimo arancel y luego de repente el beneficiario se anima a venderlas. Supongamos que un auto ingresa a la zona del PECO, ¿ya? ¿Qué sucede? Antes del año el beneficiario quiere venderlo, no pagó arancel y lo vende a un comerciante de Chiclayo, de Lambayeque. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? 11%. Entonces, cuando tú pides la autorización a la aduana para que pueda realizar esta venta, esta enajenación de este bien que te en beneficio, la aduana te va a responder. Dice, ok, correcto, pero acá está la liquidación de cobranza, que representa el 11%. Supongamos que te la notifica el lunes 1 de junio. Tienes 3 días para pagar, y dice la norma, contados a partir del siguiente de la notificación. Hablamos de días útiles, porque usted tiene aquí te están hablando de días, no te hablan de calendarios. Tiene que haber la denominación días calendarios para que cuente los 7 días. Aquí dicen días. De tal manera que si te notifican el lunes, cuentas a partir del martes, miércoles, jueves. Tienes hasta el jueves de la próxima semana para pagar. Porque el viernes es exigible la obligación tributaria aduanera. No se olviden, cuando se hablen días hábiles, cuando hay días calendarios, los 7 días de la semana se computan. Y por último, C. Tenemos C. En la emisión temporal para reportación, mismo estado de emisión temporal para perfeccionamiento activo, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen. Hemos hablado que la emisión temporal para reportación mismo estado ingresan bienes terminados, motores, tractores, perforadoras, retroexcavadoras, caterpillas, aplanadoras, asfaltadoras, perforadoras. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo. Pueden estar hasta 18 meses. Cuando trata de producción de materiales de embalaje se extiende a 6 meses más, o sea, 24 meses. Pero lo normal son 18 meses. Entran, hacen un tramo de un proyecto, por ejemplo, Chavimochi, una etapa más, y a los 18 meses se van del país, se reexportan. Cumplido el vencimiento del plazo de 18 meses, se reporta. En una admisión para perfeccionamiento activo que ingresa materia prima, insumos, productos intermedios. Por ejemplo, planchas de cartón para hacer cajas para bovinas. Y justo, y hasta 24 meses y luego 24 meses se exporta. Supongamos que este lunes, 1 de junio, se vence un plazo de admisión temporal para reportación en el mismo estado de 18 meses o una admisión temporal para perfeccionamiento activo 24 meses, el día lunes. Si al lunes no se ha exportado o reportado, el día martes 2 de junio es exigible la obligación tributaria aduanera. Cuando hablamos de conclusión del régimen, son plazos, los plazos que te han dado para que pueda realizar este régimen de admisión temporal o admisión temporal para reportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo. De tal manera que si el lunes se vence el plazo de estos regímenes aduaneros, el martes 2 de junio es exigible la obligación tributaria aduanera. Muy bien, jóvenes, hasta acá nomás avanzamos, es decir, hasta la diapositiva número 123, ¿no? En esta diapositiva número 123, si hay exámenes, hasta aquí es el examen, contados a partir de la primera clase hasta la diapositiva 123. Más bien yo le agradecería al delegado que me mande todos los temas que hemos hecho de la primera clase hasta el día de hoy para poder elaborar el examen. Si el examen parcial de la próxima semana, bueno, pues ya nos vemos el día que nos toque, ¿no? Porque creo que también va a haber el profesor que cuida, ¿no? El fiscalizador, el profesor fiscalizador, somos dos profesores, o si no, si es la subsiguiente semana, ya pues será la subsiguiente y seguimos haciendo clases, seguimos avanzando para terminar la obligación tributaria aduanera y los tributos aduaneros. Jóvenes, que tengan un buen fin de semana, gracias por asistir, agradeceré, Sebastián, el mosaico.